Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca en Minutos, el espacio donde exploramos los grandes clásicos de la literatura. Hoy nos sumergiremos en una de las novelas más intensas y polémicas de la narrativa latinoamericana, La ciudad y los perros, del escritor peruano y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Publicada en 1963, esta obra marcó un antes y un después en la literatura en español al retratar con crudeza la vida en un colegio militar de Lima. Entre violencia, amistad, traiciones y silencios cómplices, se esconde un retrato brutal de la adolescencia y de una sociedad rígida que busca moldear a los jóvenes a cualquier costo. Acompáñenme en este recorrido por la historia de Alberto, el jaguar, el esclavo y el teniente Gamboa, personajes que nos muestran las luces y sombras de crecer en un mundo dominado por la disciplina y la violencia. La ciudad y los perros, narración completa y reseña. Hablar de la ciudad y los perros es hablar de una novela que cambió para siempre la manera de contar historias en América Latina. Mario Vargas Llosa, que apenas tenía 27 años cuando la publicó en 1963, se atrevió a mostrar con brutal sinceridad un mundo cerrado, opresivo y violento. El de un colegio militar en Lima, el Leoncio Prado, donde adolescentes eran educados bajo una disciplina férrea que, en vez de forjar ciudadanos íntegros, muchas veces producía hombres endurecidos por la humillación, el abuso y el miedo. La novela fue un terremoto en la sociedad peruana de su tiempo. No era una ficción lejana ni un relato fantástico. Era un espejo incómodo, una denuncia disfrazada de literatura. Vargas Llosa había estado en ese colegio. Había conocido en carne propia los códigos de silencio, las novatadas y la violencia. Y al exponerlo en un libro, no todos estuvieron dispuestos a aceptarlo. Tanto fue así que, poco después de su publicación, algunos militares organizaron quemas públicas de ejemplares en el patio del propio colegio. Pero esa censura lo único que hizo fue darle más fuerza al libro, que de inmediato se convirtió en un clásico y en el inicio de la carrera de uno de los escritores más importantes en lengua española. Ahora bien, más allá del escándalo, lo que hace tan poderosa esta obra es la manera en que nos mete de lleno en un microcosmos donde conviven personajes inolvidables. Muchachos que, lejos de vivir una adolescencia inocente, se ven obligados a sobrevivir en un entorno que funciona casi como una cárcel, donde la ley no es la justicia, sino la fuerza bruta. La historia se desarrolla en el Colegio Militar Leoncio Prado, un internado en Lima, donde los jóvenes deben pasar varios años de formación. Desde el primer día, Vargas Llosa nos muestra que ese lugar es un campo de batalla. Los alumnos recién ingresados, apenas adolescentes de 15 o 16 años, son recibidos con burlas, golpes y humillaciones por parte de los veteranos. La jerarquía se impone no con respeto ni con méritos académicos, sino con violencia. Sobrevivir significa aprender a obedecer las reglas no escritas del colegio, no delatar, no mostrar debilidad y aceptar las órdenes de quienes están por encima. En este escenario conocemos a los personajes principales, cada uno con un carácter muy distinto, pero unidos por el mismo destino: soportar o imponer violencia para no ser devorados. Uno de ellos es el jaguar, cuyo verdadero nombre nunca cobra tanta importancia como su apodo. Él es el líder indiscutible, el más temido, el que impone castigos, el que nunca se deja dominar. Su figura es la del macho alfa dentro de la manada, fuerte, duro, despiadado. Para él mostrar afecto o sensibilidad es una señal de debilidad imperdonable. Su manera de sobrevivir es adelantarse siempre, ser más violento que el resto, tener el control en todo momento. Y al mismo tiempo, detrás de su dureza, hay un trasfondo que lo hace aún más complejo. Proviene de un hogar roto, marcado por la ausencia de cariño y la falta de oportunidades. El colegio no lo endureció, solo le dio el escenario perfecto para ejercer la dureza que ya llevaba dentro. En el extremo opuesto está Ricardo Arana, apodado el esclavo. Desde el principio se nos presenta como un muchacho sensible, tímido, con un aire frágil que lo convierte en el blanco favorito de las burlas y humillaciones. Su apodo refleja perfectamente su lugar en la jerarquía. Está destinado a obedecer, a sufrir, a nunca levantar la voz.
Arana encarna a aquellos que no logran adaptarse a la violencia y que terminan aplastados por ella. Y lo más trágico de la historia será precisamente su destino. Otro personaje central es Alberto Fernández, al que todos llaman el poeta. Su sobrenombre no es gratuito. A diferencia de los demás, Alberto se refugia en las letras, en la escritura, en la ironía. Sueña con ser escritor y utiliza la ficción como un escape ante el ambiente sofocante del colegio. Es observador, crítico, y en muchos aspectos representa el alter ego del propio Vargas Llosa dentro de la historia. Finalmente encontramos a el teniente Gamboa, uno de los oficiales encargados de la disciplina. En medio de un cuerpo militar corrupto, Gamboa destaca porque, aunque cree en la autoridad y en la obediencia, intenta impartir justicia con un sentido más humano. Es quizá el único adulto dentro del relato que se preocupa genuinamente por los cadetes, alguien que entiende que tras la violencia juvenil hay un problema más profundo. Sin embargo, su voz termina ahogada por el sistema, incapaz de enfrentarse a la corrupción institucional. La novela no avanza en un solo bloque lineal. Vargas Llosa utiliza saltos temporales, voces narrativas que cambian de un personaje a otro, y fragmentos que se entrelazan como piezas de un rompecabezas. Esta técnica nos obliga a armar la historia poco a poco, a conocer a los personajes desde diferentes perspectivas, lo que enriquece y complica la trama. Pero a pesar de esa complejidad técnica, la esencia de lo que ocurre es clara. Es la historia de cómo la violencia y la corrupción terminan por devorar la inocencia de los jóvenes. El gran conflicto comienza con un hecho aparentemente simple: el robo de un examen de química. Para algunos cadetes, robar la prueba es una travesura, una forma de desafiar a la autoridad. Pero dentro del colegio, donde la disciplina es un valor absoluto, el robo adquiere un peso enorme. Los oficiales montan una investigación para encontrar a los culpables. Sin embargo, la regla tácita entre los cadetes es clara: nadie delata a nadie. La lealtad al grupo, por encima de todo. Es entonces cuando ocurre lo impensable. El esclavo rompe la regla del silencio. Arana decide denunciar el robo y señalar a los responsables. Este acto, que en un contexto normal podría ser considerado un gesto de honestidad, dentro del colegio es una traición que no se perdona. Desde ese momento queda completamente aislado, convertido en enemigo de sus propios compañeros, y particularmente en el blanco de El Jaguar, que ve en él un traidor que debe pagar por su falta. La tensión se acumula hasta llegar a un episodio clave: las maniobras militares fuera del colegio. Allí, en un ejercicio que simula un enfrentamiento bélico, ocurre una tragedia. En medio del entrenamiento, el esclavo recibe un disparo real. No es un accidente cualquiera. Alguien disparó con la intención de eliminarlo. Todo apunta a que el Jaguar cumplió su amenaza de vengarse, aunque nunca se presenta una confesión clara. Para el colegio, lo más fácil es presentar lo ocurrido como un accidente. La institución necesita mantener su prestigio, y aceptar que un cadete fue asesinado sería reconocer que el sistema está corrompido hasta los huesos. La muerte de Ricardo Arana marca un antes y un después, no solo porque se lleva la vida del personaje más frágil, sino porque expone la crudeza de un sistema que prefiere ocultar la verdad antes que enfrentarla. La corrupción y el silencio se imponen, y el crimen queda enterrado bajo informes oficiales que hablan de un accidente desafortunado. El único que intenta desafiar esta versión es el teniente Gamboa. Convencido de que el disparo no fue accidental, trata de llevar el caso a instancias superiores. Escribe informes y presiona para que se investigue a fondo. Pero se encuentra con la barrera de los altos mandos, que lo silencian y lo envían lejos para evitar más problemas. La verdad queda sepultada, y Gamboa, frustrado, entiende que en un sistema podrido la justicia no tiene cabida. Mientras tanto, el Jaguar, que parecía invulnerable, empieza a mostrar grietas. Poco a poco, descubrimos que su violencia no es gratuita, sino el resultado de un entorno familiar lleno de abandono y miseria. Su dureza es su escudo, su única forma de no ser destruido. Y aunque nunca se convierte en un héroe ni recibe un castigo ejemplar, su evolución lo muestra como un personaje profundamente humano, atrapado en un círculo del que nunca pudo escapar. El poeta, por su parte, se reafirma en su papel de observador y narrador en potencia.
Lo vivido en el colegio se convierte en la semilla de lo que, años después, será su carrera como escritor. A través de él, Vargas Llosa nos deja ver que la literatura es una forma de resistencia, un espacio para dar voz a lo que de otra manera quedaría silenciado. Al llegar al final de la novela, lo que queda es un retrato amargo. El colegio sigue igual, los responsables nunca pagan y la violencia se normaliza como parte de la vida militar. Pero en el lector queda una inquietud profunda. ¿Qué tipo de hombre se está formando un sistema así? ¿Qué sociedad se construye cuando se premia el silencio y se castiga la honestidad? En este sentido, La ciudad y los perros no es solo la historia de unos adolescentes en un colegio militar. Es una metáfora del Perú de la época y, por extensión, de cualquier sociedad marcada por la desigualdad, la corrupción y la violencia institucional. El colegio es un microcosmos donde se reflejan las tensiones sociales, las jerarquías injustas y los mecanismos de poder que gobiernan más allá de sus muros. El estilo narrativo de Vargas Llosa potencia este mensaje. Con sus cambios de voz, con la crudeza del lenguaje, con la descripción detallada de las novatadas y las humillaciones, nos mete de lleno en un ambiente asfixiante. No hay concesiones ni adornos. La violencia se muestra tal cual es, sin maquillajes. Y es esa sinceridad brutal lo que hace que la novela siga siendo tan impactante más de medio siglo después. Por todo esto, La ciudad y los perros es mucho más que una primera novela exitosa. Es el inicio de un estilo, el punto de partida del llamado boom latinoamericano, y una obra que sigue interpelando a nuevas generaciones de lectores. Porque al final, aunque el escenario sea un colegio militar en el Lima de los años 50, los temas que aborda, la violencia, la corrupción, la pérdida de la inocencia, siguen siendo universales y actuales.